Buyar Cholik siguió a Nulat bajando por las retorcidas entrañas de Puerto Taurug, por los focos de pestilencia que quedaban de Ransim. Encajado en la roca y el estrato que eran la base de la ciudad más joven, el puerto parecía estar a 1 millón de kilómetros, pero el frío que había seguido a la niebla hasta el valle permaneció con el viejo sacerdote. Los achaques y dolores que había conseguido mantener a raya en sus habitaciones regresaban ahora, vengativos, mientras se abría paso a través de los túneles. El acólito blandía una antorcha de aceite, y el techo era tan bajo que las temblorosas llamas dejaban rastros de negro humo por la superficie de granito. Embargado por una nerviosa ansiedad, Nulat miraba a derecha e izquierda, moviendo la cabeza como un veloz metrónomo. Cholik ignoraba las aprensiones del acólito. Al principio, cuando empezaron las excavaciones en serio hacia todos aquellos meses, Puerto Taurug estaba plagada de ratas. El capitán Raiten había sugerido que las ratas habían infestado el lugar mientras seguían el rastro dejado por los campamentos de los bárbaros que habían bajado desde el helado norte durante los duros inviernos, y el último así lo había sido. Los bárbaros encontraban climas templados más hacia el sur. Pero había algo más de lo que las ratas también se alimentaron cuando alcanzaron Puerto Taurug. No fue hasta empezada la excavación que Cholik se dio cuenta de la verdad. Durante la Guerra del Pecado, cuando Beran construyó la poderosa puerta y exilió a Cabraxis del mundo de los hombres, se lanzaron hechizos sobre Puerto Taurug para protegerla y ocultarla de la Guerra del Este. O quizá la ciudad había sido llamada Ransin en aquella época. Cholik no había encontrado aún una indicación sólida de que la ciudad había sido hechizada. Los conjuros que se ejecutaron sobre la ciudad habían alzado a los muertos, otorgándoles semblanza de vida para que llevaran a cabo las órdenes de los demonios que los habían resucitado. La nigromancia no era desconocida para la mayoría de los practicantes de las artes, pero pocos hicieron más que interesarse superficialmente. La mayoría de la gente creía que la nigromancia solía vincular a los usuarios con demonios tales como Diablo, Baal o Mefisto, conocidos por todos como los males primarios. Sin embargo, los nigromantes del culto de Ratman de las junglas de Oriente luchaban por el equilibrio entre la luz y los ardientes infiernos. Eran guerreros puros de corazón, aunque la mayoría les temiera y odiara. El primer grupo de excavadores que perforó el estrato inferior de Puerto Taurug había descubierto a las criaturas no muertas que aún acechaban por las ruinas inferiores de la ciudad. Cholik suponía que cualquiera que fuese el demonio que había arrasado Ransim hizo una chapuza con los sortilegios o tenía mucha prisa. Ransim había sido invadida, como atestiguaban en silencio las chamuscadas cáscaras de los edificios y la matanza dejada atrás, y todos los habitantes habían sido asesinados. Posteriormente, alguien con un poder considerable vino a la ciudad y resucitó a los muertos. Los zombis se alzaron donde yacían los cadáveres recientes, e incluso los esqueletos de los cementerios se abrieron camino fuera de sus tumbas con sus garras. Pero no todos ellos habían alcanzado la muerte a tiempo para ir tras quien fuera el maestro que los resucitó. Cholik había pensado en ocasiones que al resto de la población le había llevado años o décadas revivir. Mas aquellos muertos se alzaron, con la carne congelada de algún modo en un punto anterior a la muerte. Sus miembros se habían atrofiado, y su carne se había marchitado sin volver al polvo. Y cuando las ratas llegaron, se dirigieron abajo a través de las grietas del Puerto Taurug con el fin de llegar a la ciudad inferior. Desde aquel día, las ratas se habían dado un festín, y su población había alcanzado cotas prodigiosas. Por descontado, cuando había que elegir entre una presa que aún podía luchar aunque tuviera un miembro roído o un humano con sangre fresca que caería y moriría si se le hacía el daño suficiente, las ratas elegirían acechar a los grupos de excavación. Durante un tiempo, la reducción del número de excavadores había sido asombrosa. Las ratas resultaron ser un enemigo resistente y lleno de recursos a lo largo de los meses. El capitán Raiten había estado ocupado abordando los barcos de Westmarch y comprando esclavos con la parte del oro de Cholik. Más oro todavía fue a parar a los mercenarios a quien el sacerdote empleó para mantener a raya a dichos esclavos. «Pise con cuidado, maestro», dijo Nulat, alzando la antorcha para que la luz mostrara la cavernosa fosa de enfrente. «Ahí hay un abismo». «Ahí había un abismo la última vez que vine por este camino», le espetó Cholik. «Por supuesto, maestro. Tan solo pensé que lo habría olvidado porque ha pasado mucho tiempo desde que estuvisteis aquí abajo». Cholik
hizo que su voz sonara dura y gélida. Yo no olvido. Nulat palideció y apartó sus ojos de los del sacerdote. Claro que no, maestro, yo solo... Silencio, Nulat. Tu voz reverbera en estas cámaras y me fatiga. Cholik siguió caminando, observando cómo Nulat se sobresaltaba por el repentino movimiento de un grupo de ratas de ojos rojos que fluía por un montón de cantos rodados a su izquierda. Las ratas, largas como el brazo de un hombre desde el hombro hasta la punta de sus dedos, corrían sobre los pedruscos y las unas sobre las otras mientras pugnaban por tener una mejor vista de los dos viajeros. Castañeteaban y chirriaban, creando un ruido de fondo que repiqueteaba por toda la cámara. Un pelo negro suave y brillante les cubría desde sus húmedos hocicos hasta sus rechonchos cuartos traseros, pero sus colas eran pelonas. Montones de viejos huesos, y quizá algunos nuevos también, adornaban las pilas de quebrados cantos, mortajas despedazadas y restos de detritos dejados por los moradores. Nulat se detuvo y, temblando, mantuvo la antorcha apuntada hacia la jauría de ratas. Maestro, quizá deberíamos volver. No había visto tal reunión de ratas en semanas. Hay suficientes para acabar con nosotros. Cálmate, le ordenó Cholik. Déjame tu antorcha. Lo último que quería era que Nulat empezara otra vez con sus desvaríos y sus presagios. Allí ya se había rumoreado suficiente de eso. Dudando por un momento si el preocupado Cholik cogería la antorcha para dejarla en la oscuridad con las ratas, Nulat ofreció la antorcha. Cholik la agarró, sujetándola con una mano. Susurró unas palabras de oración y sopló sobre la tea. Su aliento pasó a través de la antorcha y se convirtió en una oleada de fuego que arrasó los montones de piedras y detrito como el horno de un herrero, mientras giraba su cabeza de un lado a otro de las filas de ratas. Gritando, Nulat cayó y se cubrió el rostro, dándole la espalda al calor y haciendo que a Cholik se le cayera la antorcha. Las llamas de ésta lamieron los dobladillos de la túnica del sacerdote. Dando tirones de sus ropas, Cholik dijo: «¡Eres un maldito idiota! Nulat, has estado a punto de prenderme fuego. Mis disculpas, maestro», gimió Nulat, zarandeando la antorcha. La movía tan rápido que la velocidad casi apagaba las llamas. Un charco de reluciente aceite ardía en el suelo de piedra donde la antorcha había estado. Cholik hubiera reprendido más al hombre, pero una súbita debilidad le golpeó. Se tambaleó, apenas incapaz de permanecer de pie. Cerró sus ojos para acabar con el vértigo que le asaltaba. El hechizo, demasiado pronto después del que utilizó contra Raiten, y mucho más poderoso, le había dejado agotado. «Maestro», le llamó Nulat. «Cállate», le ordenó Cholik. La ronquera de su voz le sorprendió incluso a él. El estómago le daba vueltas por el rancio aroma de la carne chamuscada que había anegado la cámara. «Desde luego, maestro». Esforzándose por tomar aire, Cholik se concentró en sí mismo. Sus manos se agitaban y le dolían como si se hubiera roto todos y cada uno de los dedos. El poder que había sido capaz de canalizar resultó ser demasiado para su cuerpo. ¿Cómo es que la luz crea un hombre y le permite esgrimir poderosos augurios solo para despojarle de la carne mortal que le ata a este mundo? Esta era la pregunta a la que había empezado a dar vueltas a partir de las enseñanzas de la iglesia de Zakarum, hace casi 20 años. Desde aquella época había dirigido sus pesquisas hacia los demonios. Ellos, al menos, te concedían una especie de inmortalidad con el poder que te daban. El desafío consistía en permanecer vivo después de recibirlo. Cuando la debilidad había descendido un grado, Cholik abrió sus ojos. Nulat estaba agachado junto a él. Un intento de convertirse en un objetivo más pequeño si quedara alguna rata vengativa, sintió Cholik como cierto. El sacerdote contempló la habitación a su alrededor. El fuego mágico había barrido la cámara subterránea. Los cuerpos humeantes y ennegrecidos de las ratas estaban esparcidos por las pilas de detritos. La carne chamuscada se había desprendido del hueso y dejaba un horrible tufo. Únicamente se oía el débil chillido de algún superviviente, y ninguno de ellos parecía inclinado a salir de su escondite. «Levántate, Nulat», ordenó Cholik. «Sí, maestro. Solo estaba así para sujetaros si os caíais. No me voy a caer». Echando un vistazo de reojo detrás mientras se iban, Cholik contempló el abismo de su izquierda. Una cuidadosa exploración no había encontrado aún el fondo, pero lo tenía más abajo. Los excavadores lo utilizaban como foso para los cuerpos de los esclavos muertos y otros cadáveres y para la basura que tenían que transportar desde otras áreas.
A pesar del hecho de no haber estado en las conejeras bajo Puerto Taurug durante semanas, Cholik mantenía el conocimiento de los retorcidos túneles llenos de virajes que habían excavado. Cada día examinaba todo tipo de cosas que el equipo sacaba a la superficie. Se cuidaba de anotar en los diarios que guardaba las piezas más curiosas e importantes. De vuelta en Westmarch, solo la información que había registrado en la excavación valdría miles en oro. Si el dinero pudiera reemplazar la vida y el poder que estaba perdiendo paulatinamente, lo tomaría. El dinero no podía hacer tales cosas, empero, únicamente la adquisición de la magia podía. Y solo los demonios concedían ese poder tan generosamente. El camino que seguían continuaba descendiendo, sumergiéndose en las profundidades de las montañas hasta que Cholik creyó que estaban por debajo del nivel del río Dair. El frío constante de la zona subterránea y la condensación de las piedras de las paredes le llevaban a semejante presunción. Un momento después, tras coger una bifurcación hacia un nuevo grupo de túneles que habían sido excavados a través de los restos de Ransim, Cholik notó el intenso brillo causado por las antorchas y las hogueras que habían encendido el equipo de excavación. Dicho equipo se había dividido en turnos, formando subgrupos, cada uno de los cuales trabajaba durante 16 horas, coincidiendo durante las 8 horas planeadas para limpiar los escombros que se habían sacado del acceso al último túnel. Dormían 8 horas al día porque Cholik descubrió que no podrían trabajar más que 16 horas sin descanso ni sueño, y seguir sanos durante un periodo de tiempo aceptable. La tasa de mortalidad había remitido gracias a tal acción y por los guardias protectores que Cholik había situado para mantener a raya a las ratas y a los no muertos, pero no había sido erradicada. Los hombres morían mientras trabajaban allí, y el único lamento de Cholik era que el capitán Raiten tardaba demasiado en encontrar sustitutos. Cholik atravesó la cámara principal de apoyo donde dormían los hombres. Siguió a Nulat por uno de los túneles nuevos, bordeando un mojón de escombros que había enfrente de la entrada y en el primer tercio de la cavidad. El anciano sacerdote pasó junto al desorden con escaso interés, con los ojos atraídos por la enorme puerta gris y verde con la que el túnel finalizaba. Los hombres trabajaban a los lados de la gigantesca puerta, subidos a escaleras para alcanzar su parte superior, que alcanzaba al menos los 6 metros de altura. Los martillos y los cinceles retumbaban contra la roca, y el eco del sonido llegaba al corredor y a la cámara anterior. Otros hombres cargaban con pala los cascotes en carretillas y las empujaban hasta los basureros al principio del pasillo. La luz de la antorcha parpadeó sobre la gran puerta, y cayó sobre el símbolo colocado allí para que todos lo vieran. Dicho símbolo consistía en 6 anillos elípticos, uno situado dentro del otro, con una línea serpenteante entrelazada con ellos en otro relieve. A veces, la retorcida línea pasaba por debajo de los anillos elípticos y en ocasiones por encima. «Cabraxis, ahuyentador de la luz», musitó Cholik, contemplando la puerta. «¡Cógelo, cógelo! ¡Está aquí arriba con nosotros!», gritó Orphik. Mirando hacia arriba, sin querer ponerse en el camino de los cuchillos del pequeño hombre cuando le acometiera de nuevo en el reborde del acantilado, Darrick vio cómo el pirata se le acercaba. Sus botas claveteadas provocaban chispas en el suelo de granito. «Ese maldito bastardo casi me mata, Lon», cacareó Orphik mientras hacía que sus dagas danzaran enfrente de él. «Quédate detrás, y le rajaré según está ahí colgado. Simplemente observa». Darrick tenía el tiempo justo de impulsarse sobre sus manos. Su palma izquierda, cubierta de sangre por el tajo de su dedo, resbalaba un poco y estuvo a punto de hacerle perder el equilibrio, pero sus dedos se cerraron sobre un saliente rocoso y consiguió aterrizar sobre sus pies. Orphik usó sus armas en un arco doble, el derecho sobre el izquierdo, cortando el aire a tan solo unos centímetros de los ojos de Darrick. Este retrocedió otro paso cuando el pequeño y enjuto pirata intentó alcanzarle con los mandobles de vuelta. Reacio a seguir reculando y a sabiendas de que un traspié en el estrecho reborde sería fatal, Darrick se agachó por debajo del siguiente ataque y se fue hacia adelante. Cuando pasó el pirata, Darrick desenfundó el largo cuchillo de su bota izquierda, sintiendo por un momento que resbalaba entre sus dedos ensangrentados. Cerró la mano en torno al arma cuando Orphik trataba de darse la vuelta para encararle. Darrick, sin piedad y consciente de que a él no le habían ofrecido tiempo, tajó la bota del hombre,
El cuero se rasgó como la mantequilla ante el beso del cuchillo, y la hoja seccionó el tendón del pirata. Orphik, perdiendo el control de su lesionado pie, movió los brazos en busca de equilibrio. Juró y gritó en pos de ayuda, luchando por mantener ante sí los largos cuchillos como defensa. Darrick arremetió con la cabeza gacha, golpeando las muñecas de Orphik y plantándole un hombro en el tórax. Orphik, cogido de sorpresa por el ímpetu y el mayor peso de Darrick, perdió pie, pareciendo como si hubiera saltado de la repisa. El pirata cayó vertiginosamente hasta el río de debajo, chillando durante todo el trayecto y agitando los brazos. Pasó a escasos centímetros de Matt y los demás marineros, y eso porque todos habían visto lo que ocurría y se habían pegado a la pared del acantilado. Darrick, cayendo de rodillas y apoyándose sobre el muro detrás de él, asiendo la gruesa raíz del árbol situado del siguiente nivel del risco que había avistado por el rabillo del ojo, consiguió evitar su propia caída por encima del borde del rellano. Miró hacia abajo, hipnotizado por la brusquedad del suceso. Sin embargo, Orphik no fue a parar a las profundidades del río. El pequeño pirata se precipitó de cabeza sobre los bahíos y chocó contra el suelo rocoso. El eco del crujir enfermizo de su cráneo al astillarse se oyó desde arriba. «¡Darrick!», llamó Matt. Darrick, dándose cuenta de lo precario de su situación, se giró hacia el otro pirata, pensando que el hombre ya estaría sobre él. En lugar de eso, Lon se había alargado, de vuelta al saliente que conducía a la zona transitable de las montañas. Cubría el terreno a largas zancadas que sonaban y retumbaban contra la piedra. «Va a hacer la señal de fuego», avisó Matt. «Si lo consigue, esos piratas estarán sobre nosotros. El castigo será la vida del sobrino del rey. Quizá también las nuestras». Maldiciendo, Darrick se puso en pie, comenzó a correr y entonces recordó la cuerda atada a sus muslos. Agarrando el cuchillo con los dientes, deshizo los nudos con sus ágiles dedos. Dio vueltas a la raíz del árbol con la cuerda con la habilidad de un marinero entrenado y calmado ante una súbita racha de viento, mirando la peñascosa repisa tras el pirata corredor. ¿Cómo de lejos estará la señal de fuego? Cuando la cuerda estuvo segura, dándole a Lon solo 3 zancadas más de ventaja, Darrick tiró de la cuerda, probándola. Satisfecho gritó: «¡La cuerda está asegurada!». Después se apresuró tras el pirata huido. «Levántate y vístete», le ordenó el capitán Raiten a la mujer que yacía a su lado, sin mirarla. La mujer, sin decir una palabra y habiendo aprendido de errores pasados cuando se suponía que no debía hablar, se levantó desnuda de la cama y cruzó la habitación hasta el vestido que había dejado sobre un baúl. Raiten la contempló mientras se ponía la ropa, aunque no sentía nada por la mujer. De hecho, la despreciaba por revelarle de nuevo las debilidades que tenía en cuanto al control de su lascivia. Estaba cubierto de sudor, suyo y de ella, pues la habitación se mantenía caliente con el rugiente fuego de la chimenea. En Puerto Taurug solo quedaban unas pocas casas y edificaciones habitables. Esta posada era una de ellas. Los piratas se habían instalado en ella, almacenando comida y equipo y las mercancías que habían tomado de los barcos que habían hundido. La mujer era joven, y ni siquiera la dura vida entre piratas había contribuido a destruir las esbeltas curvas y la suavidad de los músculos de su cuerpo. A lo largo de la parte posterior de sus muslos se mostraban cortes no del todo curados, permanente evidencia de la última vez que Raiten le había enseñado disciplina con una fusta. Incluso ahora, mientras se vestía con metódica deliberación, utilizaba su cuerpo para mostrarle el control que todavía sentía que tenía sobre él. Este la deseó aunque ella no le importara, y la mujer lo sabía. Sus actos frustraban a Raiten, pero no había dejado que la mataran, ni había permitido que los demás piratas la poseyeran, reservándola para sus propias necesidades. Si estuviera muerta, ninguna de las demás mujeres que se habían llevado de los barcos que abordaron le habrían satisfecho. ¿Crees que tienes de qué sentirte orgullosa, mujer? No. Entonces, ¿tratas de restregarme algo por las narices? No. Su respuesta fue calmada y tranquila. Su visible falta de emociones llevó a Raiten al límite del inestable control que tenía sobre su ira. Su cuello rozado aún le llenaba la cabeza de un dolor cegador, y la humillación que había sufrido a manos de Cholik nunca le abandonaría.
Pensó de nuevo en la forma en la que el anciano sacerdote le había suspendido sobre la gran altura que había desde los aposentos en que vivía en las ruinas de la ciudad, prueba de que aquel no era el viejo idiota y senil que Raiten creía que era. El capitán pirata alcanzó la botella de vino de cuello alto de la mesita junto a la cama. El oro y la plata no eran las únicas cosas que él y su tripulación habían saqueado de los barcos. Raiten, sacando el corcho de la botella, bebió un largo trago del oscuro vino tinto. Le rascó la garganta y a punto estuvo de atragantarse, pero consiguió tragarlo. Se limpió la boca con el reverso de la mano y observó a la mujer. Llevaba un sencillo traje recto con pantalones, sin zapatos en los pies. Tras la paliza que él le había dado la primera vez, ni soñaría en irse sin su permiso, ni lo pediría. Raiten colocó otra vez el corcho en la botella. Nunca te he preguntado tu nombre, mujer. La barbilla de ella se elevó una pizca, y por un momento sus ojos fueron dardos sobre los de él, para después apartarlos de golpe. ¿Quieres saber cómo me llamo? Raiten sonrió abiertamente. Si quisiera que tuvieras un nombre, te daría uno. La mujer, las mejillas ardiendo con súbito enojo y turbación, casi perdió el control. Se forzó a sí misma a tragárselo. El pulso en el hueco de su garganta le atronaba. Raiten se secó la cara con la sábana que le cubría y salió de la cama. Había tenido la esperanza de beber hasta dormirse, pero eso no había sucedido. ¿Eras una persona importante de Westmarch, mujer? Raiten se subió los calzones. Había dejado su espalda y su cuchillo al alcance por costumbre, mas la mujer nunca les había prestado atención a ninguno de los dos. Ella sabía que eran una tentación que no podía permitirse. Yo no soy de Westmarch, respondió la mujer. Raiten se puso la camisa. Tenía más ropa en su barco, y también un baño caliente porque el grumete sabría lo que era bueno si dejaba que el agua se enfriara. ¿De dónde entonces? De Aranoch. ¿De Ludgolain? Había notado un cierto acento en tus palabras. Del norte de Ludgolain. Mi padre tenía negocios con los mercadores de Ludgolain. ¿Qué clase de negocios? Era soplador de vidrio. Fabricaba algunas de las más finas piezas de cristalería jamás creadas. Su voz se quebró un tanto. Raiten la miró con ojos gélidos y desprovistos de pasión, comprendiendo de dónde venía la emoción. Una vez que la encontró, no pudo resistirse a hurgar en la herida. ¿Dónde está ahora tu padre? Los labios de la mujer temblaron. Tus piratas le mataron, sin piedad. Probablemente se estaba resistiendo. No se preocupan demasiado de esas cosas porque yo no les dejo. Raiten se peinó el desaliñado cabello con los dedos. Mi padre era un anciano, declaró la mujer. No habría podido iniciar una pelea con nadie. Era un alma amable y gentil, y no debería haber sido asesinado. ¿Asesinado? Raiten le escupió la palabra. Con 2 pasos rápidos atajó la distancia que les separaba. Somos piratas, mujer, no asesinos sanguinarios, y haré que hables de esa ocupación con un lenguaje civilizado. Ella no le miró. Sus ojos se anegaron de lágrimas de miedo, que recorrieron cuesta abajo su rostro magullado. Raiten, pasando el dorso de su mano por las mejillas de la mujer, se inclinó y le susurró al oído. También morderás tu lengua con respeto a mí, o te la separaré de tu bonita cabeza y dejaré que mis lobos de mar te posean. Su cabeza se volvió bruscamente hacia él. Sus ojos relampagueaban, reflejando el fuego de la chimenea. Raiten esperó, preguntándose si hablaría. Siguió mofándose. ¿Falleció tu padre con honor? ¿Presentó batalla? ¿O murió chillando como una anciana? —¡Maldito seas! —dijo la mujer. Se zafó de él dirigiéndole un golpe con el puño cerrado de su brazo izquierdo. Sin mover más que su brazo, Raiten cogió el puño de la mujer con una mano. Ella tiró hacia atrás, lanzando una patada a su entrepierna. El capitán pirata, girando la pierna y la cadera, recibió el golpe en el muslo. Luego movió los hombros, abofeteando la cara de ella. Impulsada por la fuerza del revés, la mujer se tambaleó por la habitación y chocó contra la pared. Mareada y con los ojos vueltos por un instante, cayó al suelo sobre su trasero con las piernas extendidas. Raiten lamió el corte de su mano provocado por sus dientes. El dolor le hizo sentir más vivo, y verla ante él indefensa le hizo recuperar aún más el control. Su cuello le seguía dando punzadas, pero ahora la humillación era compartida aunque la mujer no lo supiera. —Te mataré —le espetó ella con voz ronca—.
Lo juro por la luz y por todo lo sagrado que si no me matas encontraré la forma de acabar contigo. Se secó la boca sangrante con la mano, dejando un rastro carmesí en sus dedos. Raiten rió. Que me aspen. Qué bien me conoces, ramera. Hablas como si hubieras mirado dentro de mi corazón. La observó desde lo alto. ¿Lo ves? La mayoría de la gente pensaría que solo hablas por hablar. Dándole al pico para sentirte un poco más valiente. Pero te miro a los ojos y sé que dices la verdad. Si vivo, dijo la mujer, tendrás que mirar por encima del hombro cada día durante el resto de tu vida, porque si alguna vez te encuentro te mataré. Raiten asintió, riendo aún, y sintiéndose mejor en líneas generales, sorprendido de cómo había llegado tal mejora. Sé que lo harías, mujer. Y si yo fuese un fanfarrón confiado, como cierto sacerdote anciano, digamos, probablemente cometería el error de humillarte, para después dejarte viva. Como la mayoría de la gente, te aterrorizarías y nunca tendría que preocuparme. La mujer se levantó en abierta rebelión. Pero tú y yo, mujer, continuó Raiten, somos iguales. La gente nos juzga como si no fuéramos nada, como si todo lo que dijéramos no fuese más que pompa y cantinela. No comprenden que una vez que empezamos a odiarlos y a planear su caída, solo estamos esperando a que muestren una debilidad que podamos explotar. Hizo una pausa. Como cuando tú sufres cada indignidad que te hago pasar por someterte, y entonces te haces lo bastante fuerte para intentar matarme. Ella permaneció de pie encarándole, con la sangre embadurnándole la barbilla. Raiten volvió a sonreírle, y esta vez el esfuerzo fue cálido y genuino. Quiero darle las gracias por todo esto, por canalizar mi rabia y poner mis ideas en su sitio. Me ha recordado el verdadero camino que tengo que seguir. No importa cuántos obstáculos ponga en mi camino el maestro erudito Bullard Cholik. No soy un sabueso para andar persiguiendo huesos y sufrir a sus manos. Se dirigió hacia ella. Esta vez no le evitó. Sus ojos le miraron como si viera a través de él. Tienes mi agradecimiento, mujer. Raiten se inclinó, moviendo sus labios para encontrarse con los de ella. Con una velocidad y una determinación que no había mostrado, la mujer hundió sus dientes en la garganta del capitán pirata, mordiendo en busca de su yugular.